Vamos a invitar a Celeste, mi esposa, la pastora, para que ella nos comparta la palabra. Ahí donde estás, cerrá tus ojos un ratito. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos para que nuestro corazón sea terreno fértil, Señor. Y tu palabra pueda fluir y pueda ser sembrada en nuestros corazones y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, amada iglesia. ¿Cómo están? Avísele a su cara. Están como muy serios, muy contracturados ahí. Qué hermoso que es escuchar cómo el Señor transforma vidas, cómo el Señor conmueve corazones, cómo Él todavía sigue sanando. Y yo creo que esto es algo de todos los días. Yo creo que aquellos que tienen resuelta su vida son aquellos que ya están en la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Porque mientras estemos en esta tierra, el Señor va a seguir tratando y trabajando con cada uno de nosotros para que nuestro corazón pueda hallar descanso. Mientras hablaban los adolescentes me acordaba mucho del Salmo 23, ¿no? Que habla acerca de que Él es el lugar de las aguas tranquilas, Él es el lugar donde hay alimento para que nuestra alma haya reposo y descanso. Y ese es mi deseo en esta noche, que si estás atravesando una temporada bastante fría, bastante dura, donde no estás viendo al Señor con mucha claridad, que puedas hallar descanso, que puedas hallar alimento y por sobre todas las cosas, que tu corazón reciba fuerza y energía. Amén. Así que levanta tus manos ahí conmigo y decís: Señor, yo recibo con todo mi corazón el alimento, tu palabra, el reposo y el descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una pregunta en esta noche. Luego vamos a abrir las escrituras. ¿Cuántos alguna vez corrieron una carrera? Levanten su mano. O cuando eran niños, ¿cuántos corrieron carreras? Nadie corrió. Los que no corrieron, ¿tienen alguna imposibilidad física? Jugando con sus amiguitos, ¿cuántos corrieron? Ah, bien, todos, estamos de acuerdo. Una de las cosas que experimentamos cuando nosotros vamos a correr una carrera tiene que ver con la preparación, ¿estamos de acuerdo? Si no nos preparamos, es muy probable que no podamos resistir en la carrera. Fíjense que en una carrera siempre gana ¿quién? El que está más preparado, el que está más fuerte, el que se preparó más tiempo, pero también el que aprendió un principio importante que tiene que ver con la resistencia. Y yo en esta noche quiero hablarte justamente acerca de esto. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que Dios, antes de cumplir su voluntad y de volver, de regresar a la tierra por su esposa, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, Él está preparando a su iglesia. ¿Qué te parece si le decís al que tenés al lado: ¿y vos estás listo? Y no llega el que corre más rápido, sino que llega el que resiste más. Va a llegar a la meta, va a llegar al supremo llamamiento en Cristo Jesús aquellos que perseveren hasta el fin. De hecho, Apocalipsis habla acerca de esto, que los que perseveren hasta el fin son estos los que van a recibir la corona de la vida. Entonces, es importante, amados hermanos, que en esta temporada nos podamos preparar. Decí conmigo: preparación. Porque la preparación es sumamente importante. El tema no es llegar, el tema también es estar preparados para las horas más oscuras. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, decí conmigo, se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es la preparación, hermanos? Es un proceso.
Es un proceso mediante el cual Dios purifica nuestro corazón, Dios trata con nuestras intenciones, Dios nos sana, lo que hoy veíamos, Dios nos va preparando para que su voluntad sea hecho tanto en la tierra como en los cielos. Hermanos, esto no es que en la tierra nosotros hacemos lo que queremos, total en el cielo está todo resuelto. No. Hay una recompensa que es por gracia y es la salvación, pero hay otra recompensa que tiene que ver con las coronas de vida que tienen que ver con lo que hemos hecho en esta tierra. Nadie que haya hecho la voluntad de Dios en esta tierra va a quedar sin recompensa. Nadie que le haya dado su vida a Dios va a quedar sin recompensa. Nadie que haya pagado el precio de madurar va a quedar sin recompensa. Dios recompensa las acciones justas de los santos. Entonces es importante estar preparados, no solamente cuando el Señor nos llame, sino ya empezar a prepararnos en esta tierra. Amén. Porque la preparación va a definir, la formación va a definir tu eficacia y tu efectividad. ¿Saben por qué hay gente que no resiste la prueba y deserta de Dios? ¿No quiere saber nada con Dios? Porque no se preparó antes. Porque cuando viene la prueba, su corazón no estaba listo. Porque cuando viene la promoción de parte de Dios, se pierden porque el corazón no estaba afinado, no estaba en la tónica de Dios. Por eso es importante que entendamos que estamos en un tiempo de preparación. ¿Cuántos quieren ser promovidos? ¿Cuántos quieren un aumento? ¿Cuántos quieren un mejor pasar económico? ¿Cuántos quieren? Levanten la mano. Todos queremos. Seríamos muy hipócritas si decimos que no queremos, pero ¿cuántos quieren pagar el precio de la preparación en esta noche? ¿Cuántos quieren que Dios le confronte con su interior en esta noche? Recibimos una palabra muy fuerte que yo en mi espíritu recibo ciertas directivas proféticas de parte del Señor. Y a principio de año vino un pastor, que es el pastor Ronnie Finn, que está en Oberá, y él nos dijo, ustedes como casa espiritual, como iglesia, todavía no están en un tiempo de promoción, ustedes están en un tiempo de preparación. Eso pasó a principio de año. Ustedes saben que yo todavía estoy masticando esa palabra. Porque todos queremos la promoción de parte del Señor, todos queremos el cumplimiento. Y de hecho hay mucha gente en esta casa espiritual que recibió muchísima palabra profética, muchísima palabra de lo que Dios va a hacer, pero eso está detenido. ¿Y por qué se detuvo? Porque la preparación también se detuvo. Dios va a cumplir su propósito, pero depende de nosotros prepararnos en el tiempo oportuno. Si un soldado recibe un llamado para ir a la guerra y no se prepara en el tiempo oportuno, no trata lo que tiene que tratar, no resuelve lo que tiene que resolver, adivine lo que va a pasar frente al campo de guerra. Va a ser el primero que va a morir. A veces el enemigo hace carne de cañón con nosotros porque no estamos preparados. Porque no pasamos el tiempo de la preparación siendo zarandeados por el Señor, siendo zarandeados muchas veces por las circunstancias, y eso hace que nuestra promoción se postergue. Ahora, ¿porque Dios es hijo de hombre para que mienta? No, porque nosotros no estamos. Nuestra propia salud, Dios no puede soltarnos lo que tiene que soltarnos. Si Dios te habla de naciones, vas a tener que tramitar una visa, vas a tener que en este tiempo aprender sobre otra cultura, cosas, vas a tener que dejar que Dios forme tu corazón, que Dios trate tu ambición, que Dios trate con tus inseguridades, con tus temores, con tus miedos, con todo aquello que te está deteniendo del impulso hacia lo que viene delante. ¿Estamos hasta acá? Entonces yo quiero hablarte de esta preparación. Y mientras pensaba acerca de esta palabra, Dios me trajo muy fuerte el ejemplo del rey Salomón. Acompáñame a Primera de Reyes capítulo 3,
versículo 5. Comienza a tratar con este rey. Fíjate lo que dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice, Salomón pide andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Qué hacía Salomón antes de pedir sabiduría? Adoraba. Amó y adoró. Tome nota de esto. Sigue diciendo el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, tuvo una manifestación profética, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Sigue diciendo la palabra, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y dice la palabra que cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, vino a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas, sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Qué hizo Salomón? Pregunta, antes y después de la manifestación. Adoró, sacrificó, entregó. Hermanos, esto es clave y este es el primer punto que yo quiero desarrollar en esta noche. No podemos prepararnos solamente de manera intelectual. Necesitamos prepararnos en un contexto. Y el contexto tiene que ser en un amor sin medidas al Señor. Dice la palabra que amó, y esto para mí no es una casualidad. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero formó a un hijo que amó la presencia de Dios. Nosotros como padres estamos formando una generación que ame realmente su presencia, que esté dispuesta a dar su corazón por Él. Y esto lo encontramos en la palabra. En el tiempo de preparación, David no solamente se ocupó de las cuestiones de la guerra, David no solamente se ocupó de las cuestiones del reinado, David formó a sus hijos para que amen tanto a Dios como lo amaba a Él. Porque en el concepto de Dios, en la idea de Dios, la familia tiene una función importantísima. A tal punto que el espíritu jezabélico se está metiendo dentro del corazón de los hijos, dentro del corazón de los matrimonios, dentro del corazón de los padres para destruir y desmembrar a las familias.
para despedazarlas. Pero acá encontramos que en el tiempo de preparación, David toma no solamente el consejo del Señor, sino que ama tanto a Dios, que eso se transmite generacionalmente. Obviamente que nuestros hijos deciden su camino, pero nuestro deber como padres es amar tanto a Dios, que nuestros hijos quieran amarlo, así como nosotros lo amamos a Él. Entonces la preparación, amados, no tiene que ver solamente con promoción, tiene que ver con oportunidades. Salomón estaba frente a una enorme oportunidad. ¿Quién de acá no quiere ser rey? ¿Quién de acá no quiere ser gobernante? Él estaba frente a una enorme posibilidad. La posibilidad era gobernar a toda una nación de Israel. Y escuche esto, por genealogía, a Salomón no le correspondía ser rey. Pero Dios lo había elegido. Y porque Dios lo eligió, él tenía que ejecutar una enorme tarea. Y como usted y como yo, cuando Dios nos da desafíos que exceden nuestra capacidad natural y humana, ¿tenemos miedo o no? Cuando Dios nos da una responsabilidad, nos delega a parte de su iglesia, a parte de su cuerpo, es indudable que el temor aparece. Pero lejos de amedrentarse, Salomón hizo lo que sabía hacer. Amó a Dios y adoró. Y esto a mí me estremece. Porque ¿sabe qué? Todos queremos plataforma, todos queremos ser vistos, todos queremos ser reconocidos, todos queremos que nuestro ego sea inflado. Pero la palabra dice que Salomón fue al lugar secreto a sacrificar. Todavía no había templo al Señor, entonces buscaba los lugares altos donde él pudiera ofrecerle al Señor holocaustos. Mi pregunta es, en este tiempo de preparación, ¿cómo está tu altar al Señor? ¿Estás adorando? ¿Estás buscando? ¿Estás yendo al lugar de la intimidad? ¿Estás escuchándolo a Él? ¿O solamente estás sobreviviendo? Fíjate que Apocalipsis 19 comienza con una instrucción de parte del Espíritu de Dios a la iglesia. Dice, gocémonos y alegrémonos, porque el tiempo de la preparación está entre nosotros. El tiempo de la preparación ha llegado. ¿Tu corazón está alegre o estás cansado? Si tu corazón está cansado, si estás harto, si no quieres saber nada, hay un indicador de que tu preparación no está alineada al plan eterno de Dios. Tu preparación no está alineada a lo que Dios está haciendo sobre la tierra. Ahora, cuando nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios, a las promesas de Dios, a lo que Él está haciendo, a lo que Él está soltando sobre la vida de la iglesia, comenzamos a experimentar libertad. Decirle a tu hermano, libertad. Porque en el tiempo de preparación, Dios afina no solamente nuestra visión, Dios afina no solamente nuestro corazón, sino que Dios nos hace dignos del llamado que portamos. Dios nos prepara para lo que viene. Y eso es lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Y fíjate que en medio de toda esta preparación, donde el contexto es que Salomón amaba al Señor, Salomón adoró, hay una respuesta de parte de Dios. Pero antes de la respuesta, hay una conversación eterna. Y quiero hablarte acerca de esto. Es imposible que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios con nosotros, con nuestras vidas, si no hay una relación fluida con el Padre. Y mientras estaba preparando esto, el Señor me mostró y confrontó mi corazón de que a veces nos vinculamos o nos relacionamos con Dios como si Él fuera un jefe. Como si Él nos diera órdenes, como si Él nos dijera, bueno, mirá Celeste, vos naciste para esto, vos tenés que hacer esto, andá allá, vení acá, no preguntes. Dios es así. En esta palabra, en esta revelación en Reyes, yo veo a un Dios que no se vincula como un jefe con sus hijos, sino que se vincula como un padre amoroso. ¿Sabés lo que le estaba diciendo Dios a Salomón? Le estaba dando un cheque en blanco. Como que yo me acerco y le digo, Maxi, ¿qué es lo que vos querés? ¿Qué es lo que vos querés? ¿Qué es lo que necesitas? Eso le estaba diciendo Dios, le estaba dando literalmente un cheque en blanco.
Pero porque Dios conocía el corazón de su hijo, Dios conoce tu corazón, Dios sabe qué es lo que te puede dar y lo que no te puede soltar en esta temporada. Y si hay cosas que se están aletargando, si hay cosas que todavía Dios no está soltando, es porque tu corazón no está preparado, no estás listo. Y dice la palabra que Salomón pudo haber pedido 1.000.000 de cosas, pudo haber pedido riqueza. ¿Quién no quiere riqueza? Si hoy Dios te dijera, a ver, yo te doy un cheque en blanco, ¿qué necesitas? Y algunos van a decir trabajo, otros van a decir una familia, otros van a decir, yo quiero, no sé, que Dios haga tal cosa, yo quiero, algunos me van a decir adelgazar, yo quiero, no sé, quizás lo que Dios te diga que le pidas es algo que está en tu corazón. La pregunta es si eso que vos estás pidiendo en este tiempo está alineado a lo que Él quiere hacer. Si lo que vos le estás pidiendo a Él, porque yo creo que acá hay una riqueza de revelación, lo que nosotros le pedimos a Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Revela nuestras ambiciones, revela nuestro egoísmo, revela nuestro deseo de ser vistos, de ser reconocidos. Ahora, en el corazón de Salomón, nosotros vemos que lo que él le pide revela una dimensión enorme de lo eterno. Y yo quiero que el Espíritu abra tus ojos en esta noche para que vos puedas ver la dimensión de lo eterno. Porque Dios está preparando una iglesia para su regreso. Hermanos, el contexto en el que el Señor está preparando a su iglesia no es un contexto de color de rosas, es un contexto de persecución. Las Escrituras enumeran cuáles son las características. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. En los últimos tiempos, el espíritu jezabélico va a gobernar dentro de la iglesia. Habrá una iglesia falsa, los falsos cristos, y habrá un remanente que se va a mantener firme en medio de las horas oscuras. La pregunta es, ¿de qué lado nosotros vamos a estar? En la parábola de las 10 vírgenes, vemos las dos tendencias actuales. Está la iglesia que cultiva el aceite, que está preparada para las horas oscuras, que tiene el aceite en las tinajas, pero también está la iglesia que duerme, que no le importa nada lo espiritual, que vive todos los días solamente para trabajar, para traer el pancito, para satisfacer sus deseos personales, y hasta ahí llegó. En los últimos días, estas dos tendencias se van a confrontar, va a haber una confrontación. Ahora, las 5 vírgenes no estaban afuera, estaban adentro. Entonces, lo que quiero decirte en este tiempo es que el aceite que vos cultives, las oraciones que vos sueltes ante la presencia del Señor son claves porque te preparan para lo que viene. Pregúntale a tu hermano esta noche, vos, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Lo segundo que quiero hablarte es que la preparación nos proyecta a una vida de obediencia. Dice 1 Reyes capítulo 3, versículo 3, que Salomón anduvo en los estatutos de su padre David. ¿Sabes por qué? Porque el amor y la obediencia no están separadas. ¿Saben quiénes son los desobedientes? Los que no aman. Si vos amás a tus padres, lo vas a obedecer. Si vos amás a Dios, lo vas a obedecer. Ahora, quiero decirte algo que quizás va a confrontar tu corazón en esta noche. No podés amar lo que rechazás. No podés amar a Dios y hacer alianza con el pecado. Estás haciendo alianza con el pecado, no te autoengañes. Porque estás amando más tus placeres por encima de Dios. Salomón se casó con mujeres paganas y él de hecho podría haber seguido a las mujeres paganas. Pero dice la palabra del Señor que él amó a Dios por sobre todas las cosas. Y esto es algo que el Espíritu está trayendo un entendimiento en este tiempo. ¿Por qué hay tantas personas que rechazan a Dios? Y es porque no se les reveló la dimensión del amor. Cuando vos se te revela la dimensión del amor de Dios,
lo que le hace el pecado no solamente a tu vida, sino a la iglesia de Cristo, la forma en que destruye a la iglesia de Cristo, tomás acciones concretas para que el pecado se erradique de tu vida. Tomás acciones concretas para volver a la fuente. Hoy cantamos, vuelvo a mi fuente, vuelvo a mi origen. Ahora, para poder volver a tu fuente y poder volver a tu inicio, muchas veces vas a tener que rechazar mentiras y argumentos que el diablo te sembró durante años. Porque es fácil hacer alianzas con el enemigo y rechazar a Dios. Pero fíjate que el rey Salomón no solamente amó a Dios, sino que decidió caminar en los estatutos del Señor. Ahora, es importante que entendamos que el amor y la obediencia no están separados. Hay gente que dice, sí, porque yo amo a Dios, pero no puedo obedecer. En realidad, yo creo que hay una verdad encubierta detrás de todo esto, y es que no estamos dispuestos a renunciar al rechazo que tenemos hacia la persona de Dios. Y no estamos dispuestos a ver a Dios como un verdadero Padre. Y esto es algo que Dios tiene que tratar y sanar en nuestro corazón. Juan 14:15 dice, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Porque la preparación de Dios no solamente cambia lo que sentimos, sino que cambia nuestra manera de caminar. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jacob? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jacob en esta noche? Jacob era un hombre que tuvo conflictos familiares desde muy chiquitito. De hecho, él era un hermano gemelo. Adentro del vientre se estaban disputando dos naciones. Ya proféticamente Dios le dice que el menor iba a gobernar sobre el mayor. Pero los padres a veces queremos cambiar mandatos divinos. Y tenemos nuestros predilectos y nuestros elegidos. Y como primero nace su hermano, que era Esaú, los padres quieren cambiar la voluntad de Dios y comienza un padre a tener predilección por un hijo y el otro padre comienza a tener predilección por el otro hijo. Entonces la madre lo ama a Jacob, lo ama mucho más que Esaú y hace todo un ardid y todo un engaño para que entre hermanos se comiencen a pelear. Fíjense, una situación familiar que desencadena en una guerra de naciones. Ahora, la voluntad de Dios estuvo por encima de esta historia y entre ellos, a pesar de que se disputaban dos naciones, Dios prepara el corazón del mismo Jacob para que él se convierta en lo que Dios había dicho desde el vientre de su madre, de que él iba a ser el padre de muchas naciones. Y de hecho, él luego tiene 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Ahora, hubo todo un proceso y toda una transición desde que Dios trata con la vida de Jacob hasta que él llega a ser el padre de naciones. Pero hay un evento puntual que cambia el rumbo de la historia, que es cuando Jacob se encuentra en Peniel con el ángel. Habían pasado un montón de cosas, había ya operado una reconciliación entre los hermanos, pero el corazón de Jacob todavía seguía sin identidad. ¿Por qué? Porque no son las circunstancias lo que va a cambiar tu corazón. Es el encuentro con el Señor. Es cuando vos te encontrás cara a cara con Él y se te revela tu asignación, no por tu genética, sino por lo que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios hace, tratar con nuestro corazón para que nos encontremos con Él. Y en Peniel, Jacob suelta una de las declaraciones más poderosas que tiene que ver con algo que él dice. Él dice, vi cara a cara a Dios y fue transformada mi alma. Lo que está diciendo en el original Jacob es que Dios cambia su genética, de una genética humana, de ser un embustero, de ser alguien que toda la vida contendió por un lugar, por luchar por posiciones. Él pasa a ser Israel, padre de naciones. Es tremendo esto. Porque hermanos, si en la preparación Dios no cambia tu genética, si en la preparación Dios no te lleva a encontrarte con Él, vas a ser un mendigo toda tu vida, un mendigo que obedece a un jefe, que obedece órdenes, que está esperando órdenes de arriba, cuando Dios en su soberanía estableció que hay una relación de amor donde Él quiere hablar con vos y quiere que vos le respondas.
En Peniel, él lucha con el ángel. Y Salomón también se encuentra en sueños con el Señor. Y el Señor le revela su corazón. Y a partir de la revelación de su corazón, hay un diálogo fluido. Y en ese diálogo fluido, Salomón pide algo muy importante para nuestros días. ¿Qué es lo que pide Salomón? Buenas noches. Él pide sabiduría. Pudo haber pedido riquezas, fama. Pudo haber pedido que sus enemigos sean esparcidos. Ahora, pregunta, ¿quién era el que pedía todas estas cosas? ¿Quién era el que pedía, Señor, burla a mis vengadores? Señor, espárcelos, hazlo triza. ¿Quién era el que pedía? ¿Quién era el que oraba así? Su padre. Y esto es tremendo, ¿sabes por qué? Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No porque nuestros padres amen a Dios, nosotros lo vamos a amar a Él. Es una decisión personal. Pero dice la palabra del Señor que Él pide sabiduría justamente porque Él tenía una relación cercana con el Señor. Y justamente porque la preparación, lo que hace el Señor en el tiempo de preparación es llevarnos a un diálogo fluido con Él. Ahora, Dios no le estaba dando un cheque a cualquier persona, un cheque en blanco. Dios le estaba otorgando un cheque en blanco a alguien que amaba su corazón. Decime en esta noche si no somos dignos de confianza con el Señor. El Señor a sus amigos les otorga sus beneficios, sus secretos, sus diseños, les revela planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza gloriosa, dice Jeremías. El Señor no revela su corazón a cualquiera, pero sí a los que aman su verdad en la intimidad. Él se revela de una manera muy poderosa, porque la preparación lo que hace es eso, es afinar nuestro oído, es afinar nuestro corazón. Fíjate lo que dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, fíjate el reconocimiento y el corazón que tenía Salomón para decir, Jehová Dios mío, este pueblo que me diste no es mío. Esto habla de un nivel de humildad tremendo. Porque el tiempo de la preparación no es para tu promoción personal, no es para que vos seas visto, para que vos hagas más milagros, más señales, más prodigios. El tiempo de la preparación es para que el pueblo entienda que hay un Dios y para que el pueblo pueda ver a Cristo expresado en medio de la tierra. El tiempo de la preparación es el tiempo donde Dios se quiere dar a conocer y usa tu vida como un canal, como un vaso limpio, como el canal para revelarse y para darse a conocer. Es importante entender esto, hermanos, porque nosotros fuimos diseñados para depender de la voz de Dios, no depender de las voces humanas. Y hay una tendencia en nuestros días que tiene que ver con depender muchísimo de las voces ajenas. Y hoy a la mañana hablaba con una conversación con un profeta, hablábamos con Víctor, y este profeta nos decía, el espíritu de este mundo lo que está haciendo es llevarnos a que nuestro corazón sea ofendible. Y la ofensa es uno de los principales canales que impide el fluir y la comunicación con Dios, porque estamos enojados, porque estamos ofendidos, y eso se corta cuando no hay un fluir correcto con Dios. Vos decime, cuando tenés una discusión con tu esposa, ¿tenés ganas que ella te hable con tu esposo? ¿Tenés ganas que él te hable, que ella te hable? Y sin darte cuenta, ese percance, ese conflicto también va a repercutir en tu relación con Dios. Porque el espíritu de este mundo opera en un principio que tiene que ver con la enemistad. El espíritu de este mundo opera en el principio que tiene que ver con no hablar, con guardarnos absolutamente todo, con ser herméticos, cerrados. No, yo no quiero hablar con nadie para que no me lastimen más. No hay peor ofensa, no hay peor
corazón resistente a Dios que aquel corazón que se cierra a una comunicación fluida con el Padre. Y a veces estamos así, estamos enojados por la realidad, por la historia, porque lo que nos tocó, porque Dios no nos está dando lo que queremos. Ahora, cuando un corazón se prepara para tener esta comunicación fluida con Dios, no se enoja por lo que Dios le pide, no se enoja por lo que Dios hace, no se enoja por el plan y el propósito de Dios, sino que entiende que Él es un Padre que ama y es un Padre que espera una respuesta de nosotros. ¿Sabías que Dios está esperando una respuesta tuya en este tiempo? No solamente nosotros esperamos cosas de Dios, también Dios espera que su iglesia responda en actos de amor, en un sacrificio de amor. Entonces Dios no solamente, como te decía hoy, le da instrucciones al rey Salomón, sino que Dios tiene una relación fluida de amor con él. Y quiero decirte algo, no podés edificar lo que va a venir en los años que van a venir si no entras en esta dimensión de amor. Y yo quiero decirte algo, alguien que no habla es alguien que no ama. Si tu corazón está lleno de ofensas, es muy probable que no quieras hablar con Dios. Si tu corazón está lleno de dolor, es muy probable que no quiera hablar con Dios. Entonces Dios quiere en esta temporada destronar, quitar la ofensa para que el diálogo, la comunicación pueda ser fluida. Amén. Daniel 11, capítulo 33. Dice así, el pueblo que conoce a su Dios, que conoce su voz, se esforzará y actuará. Y termina el pasaje diciendo que los sabios instruirán a muchos. Amén. Fíjense que Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9 dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón pide discernimiento, Salomón pide entendimiento y pide sabiduría. Hermanos, estas tres cosas, decí conmigo, sabiduría, entendimiento y discernimiento, tienen que ver con una unción de gobierno. La iglesia no tiene un problema con el gobierno, no tiene un problema con lo que Dios ya le delegó, lo que Dios ya le dio. La iglesia tiene un problema más serio y es con la delegación de la autoridad. La iglesia deposita autoridad en cuestiones temporales. La iglesia de Cristo está cediendo poder al enemigo porque no está tomando su lugar. Satanás no tiene autoridad, solamente la que vos le delegás. ¿Por qué vino y tentó al hombre? ¿Por qué no destruyó toda la humanidad? Porque no tiene el poder para hacerlo. El hombre es el que le da el poder. Y Salomón entendía que él ya estaba en un cargo, estaba en una autoridad, tenía la investidura, ya había sido consagrado el rey. Pero él entendió que necesitaba estas tres cosas, sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder gobernar no solamente al pueblo, sino a sus hijos. Hermanos, ¿en quién estamos delegando la autoridad en este tiempo? Yo veo padres enchufadísimos a esto. Todo el día. Padres que no escuchan, y me hago cargo en esta noche. No escuchamos a nuestros hijos porque estamos enchufados a las redes. No, porque nosotros trabajamos, porque nosotros hacemos esto. Y hemos delegado autoridad en las redes, hemos delegado autoridad en cuestiones de distracción, hemos delegado autoridad al enemigo. Y Dios lo que quiere hacer es que por medio de la sabiduría y el entendimiento recuperemos. La iglesia tiene que recuperar la autoridad que ha delegado. Si nosotros vivimos en planos de temor, de inseguridad, no, porque no sé, pero si Dios te está diciendo anda, es anda, no sigas delegando poder en tus limitaciones. Amén. Perdón que me ponga eufórica,
Pero yo veo que hay personas que están estancadas, no porque Dios quiera que estén en ese lugar, sino porque ellas están tomando malas decisiones de delegar autoridad al enemigo, de delegar autoridad a sus propios placeres, a sus propias concupiscencias. Cuando el Señor nos está llamando a discernir nuestro corazón y a poder entender que necesitamos crecer en sabiduría, necesitamos crecer en la revelación del Hijo. Hoy cantábamos la belleza de Dios, hoy cantamos acerca de que encontré a Dios en el Hijo. ¿Y el Hijo qué tiene? Autoridad. Y esa autoridad que tiene el Hijo, la tenés vos y la tengo yo. Amén. Hermanos, no hay mayor mentira de que Satanás gobierna este mundo. En realidad, la palabra declara, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que en ella habita. Si hay autoridad hoy a Satanás es porque nosotros le hemos delegado. Si hay áreas de oscuridad en tu vida, tenés que hacerte responsable en esta noche. Es porque vos le delegaste. Es porque vos abriste la puerta al pecado. Es porque vos decidiste vivir en esos planos, en esas dimensiones. Y Dios en esta noche quiere que vos recuperes. Amén. Dios no solamente vino a restaurar, Dios vino a que vos recuperes la autoridad que Él te dio. Amén. Porque Él no tiene un problema con la autoridad. Él es el Rey de gloria. Él es el príncipe de paz. Él gobierna sobre los conflictos. A Dios no lo gobierna emocionalmente nuestros dramas personales. Él es el príncipe de paz. Y está por encima de todo entendimiento. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Todo, porque Dios le da a Salomón sabiduría antes que llegue el conflicto. Antes que Salomón tenga miles de problemas dentro de su reinado, Dios le da sabiduría. ¿Para qué? Para enfrentar los problemas. Fíjate que el capítulo 4 ya de Primera de Reyes, vos vas a ver que comienzan los conflictos ahí y justamente ni siquiera tenés que ir al 4, en el 3 dice que vinieron dos rameras peleándose por un hijo y Dios le da sabiduría para resolver. Hermanos, la iglesia hoy no está resolviendo porque no está yendo a la fuente de sabiduría. Ahora, cuando Dios te otorga sabiduría, cuando Dios te da entendimiento y cuando vos recuperás la autoridad que el Señor te dio, Dios te da autoridad. ¿Sabes para qué? Para instruir a otros. La sabiduría te habilita para aconsejar a otros. La sabiduría te habilita para que otros vengan a consultarte, a preguntarte, a ver qué es lo que pueden hacer. Eso pasó con el rey Salomón. Pero la iglesia hoy está en una actitud pasiva porque está hiperinformada y a la vez desinformada. Estamos bombardeados de un montón de información que ni siquiera sabemos qué es cierto y qué no. Por eso el Señor nos anima a volver a las bases. Amén. Quiero hablarte prácticamente, y voy a cerrar con esto. Ténganme paciencia, somos 2 personas las que estamos predicando acá. Estoy embarazada, para los que no saben. Ay, me cansé. Bueno, hermanos, descontractúrese, póngase de pie un ratito, respire profundo, ya estamos llegando al final. Y diga conmigo, la preparación no es un tiempo estático, es un tiempo de acción. La preparación me capacita para lo que vendrá. Amén. Tome su asiento un ratito más. Y quiero hablarle prácticamente, ya estoy cerrando, de la intencionalidad en medio de la espera. Una de las cosas que más me taladraron durante estos 7 meses de embarazo, bueno, para los que no conocen, bueno, les cuento, yo me hice una operación bariátrica, bajé muchos kilos, bajé más de 60, ahora recuperé algunos por el bebé, por el embarazo.
Y yo dije, bueno, ya pasó la prueba de fuego, ya está. Y resulta que no. Resulta que en el embarazo, y más para un paciente bariátrico que tiene una mala absorción de los nutrientes, le taladran peor acerca de cuidar el alimento, ¿no? Porque si uno no se alimenta de manera correcta, el bebé puede nacer con bajo peso, y si uno se alimenta con chatarra, el bebé puede nacer con un alto peso. Entonces es importante en el tiempo de la gestación que la mamá cuide lo que come. Pero no solamente que cuide lo que come de manera física, sino también de lo que se alimenta emocionalmente. De hecho, está comprobado que mujeres que pasan situaciones de muchísimo estrés pueden llegar a tener abortos espontáneos. Esto está comprobado. Entonces, una de las cosas que Dios me marcó muy fuerte en este tiempo es que tenemos que cuidar el alimento. Un atleta no puede comer cualquier cosa. Hoy les decía, ¿quién es el que va a llegar? ¿El que corre más rápido? No, el que está mejor preparado. Y dentro de la preparación, el alimento es clave. Amados hermanos, ¿de qué nos estamos alimentando en este tiempo? Esta semana hablaba con Víctor y le decía, ¿sabe qué me doy cuenta? Que las redes sociales se convirtieron en la nueva plataforma de chusmerío de la iglesia. Nos conectamos para ver qué onda, a ver qué pasa, para ver la vida de los demás. Corremos. Y hermanos, hay, así, yo siempre digo, las redes sociales, no voy a estigmatizar, no soy religiosa para nada, o sea, de hecho yo tengo redes, las uso todo el tiempo, no solamente para trabajar, sino también a veces como una distracción, como un ocio. Pero quiero decirte algo, la línea es muy finita. La madurez determina para qué vos vas a usar este instrumento. ¿Sabías que el 95% de la gente que consume pornografía lo hace a través de dispositivos? ¿Sabías eso? Se esconde en lugares ocultos para alimentar a Jezabel. Lo que opera detrás de la pornografía son espíritus inmundos y el mayor de ellos se llama Jezabel. Hace unos años Dios trajo una revelación muy fuerte a mi espíritu que tiene que ver justamente con esto, que tiene que ver con el poder que la seducción tiene y ejerce no solamente sobre la mente, sino sobre las decisiones de una persona. Es hechicería espiritual. Te sentís tan atraído por lo prohibido porque en realidad es hechicería, o sea, estás bajo encantos mágicos. Apocalipsis habla acerca de esto, habla acerca de la gran ramera que está sentada sobre las aguas. Las aguas tienen que ver con el sistema de este mundo. El sistema de este mundo ofrece placer, ofrece un placer instantáneo. Y muchas veces nos alimentamos de esto y sin darnos cuenta estamos comiendo de la mesa de los demonios. Y quizás muchos me van a decir, no, pero yo no miro pornografía. Bueno, pero quizás estás mirando la vida del vecino y estás envidiando, te estás alimentando. Quizás estás viendo corrupción, te estás alimentando. Estás hablando mal, estás soltando un alimento. Por eso, cuando Dios llama, no solamente a Daniel, sino a sus amigos, lo mete en un ayuno, porque el sistema de Babilonia te ofrece una comida que te termina enfermando a la larga. Hay gente que está enferma espiritualmente justamente porque come de la mesa de Dios, pero también de la mesa de los demonios. Y Dios en este tiempo nos está llamando a cuidar el alimento. ¿De qué nos estamos alimentando? Hermanos, no puede ser que usemos esto para recibir serotonina. No puede ser que usemos esto todo el tiempo para recibir, no sé, descanso. Y los tiempos de reposo, es importante que durante la preparación aprendamos a que Cristo se convierta en nuestro placer superior. Necesitamos volver a un ayuno. Necesitamos volver a esos tiempos de intimidad donde el Señor comienza a hablar a nuestro corazón. Hay una adicción que se está... Hace poco el Señor me decía, el tema no es tanto la adicción a las drogas, porque eso está siendo tratado, pero la adicción a los celulares no. Y no hablamos y no lo ponemos en palabra. Y hay padres que ya no se hablan con sus hijos, que no se hablan entre los esposos. Porque esto se ha metido de tal manera en nuestras vidas
que nos está drenando la vida y no nos damos cuenta. Por eso el orden y las prioridades, que es el primer punto de esta prédica, es fundamental. Volver a la esencia, volver al inicio. Y si es necesario reiniciarnos, tenemos que reiniciarnos, porque el alimento determina tu preparación. El alimento va a determinar tu fuerza. El alimento va a determinar que eso que Dios está gestando acá, lo que Dios está gestando en tu vientre, tenga el peso y el desarrollo correcto. Para que eso que Dios está gestando, los sueños, las dimensiones, lo que Dios está hablando con su iglesia, y nosotros somos parte de ese plan eterno, pueda darse a luz. Porque Dios no quiere que su diseño se aborte por causa de nuestra negligencia. Por eso hay un sentido de urgencia que Dios está despertando. Dios está diciendo, salgan del entretenimiento, dejen el sueño. Vivan vidas reales, dejen de vivir realidades virtuales. Dios necesita que nos conectemos entre nosotros, con su iglesia, con su plan, con su diseño. Y para eso hay que afinar el oído. Para eso hay que afinar la intimidad y sobre todas las cosas aprender a desarrollar su voz en lo secreto. Amén. Lo segundo que quiero decirte, aparte de cuidar el alimento, está conectado a lo primero y es volver al ayuno. Cuídate de las distracciones que son la comida de Babilonia. Cuídate de las distracciones, cuídate de las ambiciones. ¿Sabes qué entendí leyendo Proverbios, que es uno de los libros que escribe el rey Salomón en estos días? Le decía a Víctor, ¿sabes que yo siempre pensé que la enemiga de la sabiduría, siempre pensé así, era la necedad? Porque de hecho Proverbios habla acerca del necio, ¿no? Que dice en su corazón no hay Dios, y bueno, y da todas las descripciones. Yo siempre pensé esto. Pero ¿sabes qué? Bajo revelación el Señor me mostró que el enemigo de la sabiduría no es solamente la necedad. La enemiga de la sabiduría número uno es la vanidad. Porque al final de sus días, el rey Salomón llega a una conclusión y dice, yo tuve mujeres, tuve placeres, tuve fama, tuve riquezas, tuve gobierno, fui el rey más poderoso de la tierra. ¿Y saben qué descubrí? Primero, no hay nada nuevo debajo del sol. Y segundo, todo es vanidad. La vanidad no solamente te roba la sabiduría de Dios, sino que la vanidad lo que hace es llenar tu corazón de orgullo, es llenar tu corazón de ambiciones y sacarte del plano de Dios. La vanidad es lo que hoy está llevando a la iglesia de Cristo a predicar un falso evangelio de prosperidad, la vanidad. Por eso el Señor tiene que hacernos libres de toda vanidad, tiene que hacernos libres de las ambiciones, tiene que hacernos libres para que podamos vivir en estos planos de gobierno que Él tiene soltados para su iglesia. Vos y yo fuimos diseñados para gobernar, pero no podemos gobernar si seguimos rechazando al Rey. Por eso Dios nos llama a volver al ayuno, nos llama a volver a la oración, a practicar una vida de obediencia y por último, a conectarnos a la vida en comunidad. Amados, hay un solo diseño de iglesia y quizás aquellos que tienen un corazón dolido con la iglesia, esta va a ser una verdad que les va a incomodar. Pero el diseño de iglesia ya está revelado. El diseño de iglesia es el templo y las casas. El diseño de iglesia es la vida en comunidad y la vida personal con Dios. No hay otro diseño. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la ofensa ha entrado tanto dentro del cuerpo de Cristo que nos ha hecho incapaces de amarnos entre nosotros. Y esto Salomón lo entendió. Es imposible edificar la vida del reino si no amamos primero a Dios y segundo a su iglesia. Esto es parte también de la preparación. Esto es parte de lo que Dios está soltando sobre la vida de la iglesia. La comunidad tiene que ver con aprender a ser familia. Y yo quiero decirte algo. Yo soy una persona muy lastimada por la religión. Muy lastimada. Pero ¿sabes qué entendí una vez hablando con mi hermano? Entendí que se sana en familia lo que en familia se destruye.
La familia sana, la familia espiritual, sana lo que la familia temporal muchas veces destruyó. La familia espiritual sana lo que otra familia espiritual a veces dañó. Y yo te invito a que en esta temporada te abras a esa dimensión, a una dimensión de sanidad. Pero no podemos edificar lo que viene, no podemos prepararnos para la promoción si nuestro corazón sigue sembrado en la ofensa. Amén. Dios no nos envía como llaneros solitarios. Dios nos envía como un cuerpo sano, un cuerpo que se necesita. La mano no le puede decir al pie, no, hoy voy a predicar sola porque yo soy la mano que agarra el micrófono. No. Necesito mis pies, necesito mis manos, necesito mi boca. Y Dios quiere que entendamos este sentido de urgencia y de ser familia. Amén. Ponete de pie en esta noche. Yo sé que esta no es una de las palabras más atractivas. Es una palabra confrontadora que nos saca de nuestros esquemas y nuestras estructuras mentales. Pero que vos disciernas la temporada en la que estás en este tiempo, te va a sacar de la frustración en la que estás. Porque la pregunta no es por qué me pasan ciertas cosas, sino que la pregunta es, Señor, ¿qué me estás añadiendo en esta temporada que yo no estoy viendo? Y yo deseo que el Señor abra tus ojos espirituales a esa dimensión. Que puedas entender que lo que estás viviendo no es una casualidad ni un castigo. Es parte de la preparación. Es parte del llamado. Es parte de tu formación. Porque si hoy hay escasez, es porque Dios te está enseñando administración. Porque si hoy estás viviendo un tiempo de soledad, es porque Dios te está enseñando que Él es tu esposo. Él es el que llena cada espacio de tu corazón. Porque si en este tiempo de preparación parece que todo está frenado, Dios te está enseñando dependencia a su voz, a que dejes de escuchar otras voces y te conectes a la realidad de su espíritu. Hey, escúchame, Él gobierna sobre esta situación temporal que te toca. Y déjame decirte algo. Apocalipsis profetiza que vos venciste, que vos llegaste. Apocalipsis profetiza que lo que Él dijo ya es. Pero solamente te está formando, te está haciendo más fuerte para la temporada que viene. ¿Sabes cuándo el árbol cobra más fuerza y da más frutos? Yo sé que muchos acá lo saben porque son podadores. ¿Cuándo? Cuando se lo poda. Cuando se sacan las asperezas, cuando se lo cura el árbol, cuando tiene bichos que no pertenecen a su genética. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios lo poda. Hay ciertas cuestiones que no pertenecen a tu genética, que son parte de tu genealogía, son parte de una herencia maldita que Dios quiere cortar en este tiempo. Dios quiere podarte porque entiende que adentro de tu corazón hay una capacidad tremenda para generar muchísimo fruto. Y quizá vos me vas a decir, bueno, pero las cuestiones sexuales, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, no importa. Dios está escribiendo una nueva historia con vos en el nombre de Jesús. Dios está cortando patrones. Dios está podando frutos que a Él no le pertenecen. Quiero hablarte algo más en esta noche. Decirte que la iglesia que Él está preparando es una iglesia pura y sin manchas. Una iglesia santa. A mí me falta mucho todavía para vestirme de lino fino. Pero si hay algo que entendí, es que la disposición de mi corazón me prepara para la temporada que viene. Y por más doloroso que sea, una y otra vez voy a la cruz y le digo, Señor, necesito que me vuelvas a purificar. Necesito
necesito que me sanes. Y esto es algo de todos los días. Porque entiendo que la preparación no es un evento, es un proceso. Y los procesos duelen, amados. Y yo puedo discernir en mi espíritu el dolor de muchos de ustedes en esta noche. Pero el Señor quiere sacarte de ese lugar. El Señor quiere sacarte de Mara. Quiere sacarte de las aguas amargas. El Señor quiere sacarte de eso que está golpeando tu corazón para que te goces y te alegres porque Él te está formando. Porque Él no terminó con vos, sino terminó conmigo. Porque Él ve tu capacidad, Él ve tu corazón, Él ve la temporada en la que estás y sabe que el invierno no va a durar toda la vida. Pero este es el tiempo de prepararnos. ¿Cuántos en esta noche junto conmigo le vamos a decir: sí, Señor, seguí formándonos, seguí formando a Cristo, seguí preparándonos para las horas oscuras?